Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a su episodio número 10. Ya es el episodio número 10 de Mujer Libre y qué mejor que este episodio esté enfocado en este tema tan importante que hoy traemos, que es el área espiritual. Bueno, como ya ustedes se dieron cuenta en el anterior episodio, empezamos una serie aprovechando la temporada, inicio de año y todo eso con Planeemos el 2024, porque pues obviamente uno debería por organización como desde diciembre estar planeando, pero pues yo creo que son contaditas las personas que en noviembre y diciembre ya tienen una planeación. Eso pues obviamente los sacerdotes son muy organizados en el área empresarial, pero en el área personal yo creo que es muy difícil que uno lo haga. Obviamente chévere para quienes lo hacen, pero no es tarde para hacerlo empezando el año. Así que pues bueno, planeemos el 2024. Hablamos en el anterior episodio de organizar nuestras finanzas con la contadora pública Claudia Martínez, que hace parte de la mesa de trabajo de Mujer Libre, pero por supuesto no podemos dejar a un lado la parte espiritual, que es supremamente importante, o sea, bueno, mejor dicho. Así que antes de seguir y ya avanzar en este tema, quiero saludar a mi amiguita Angelita, que me tenía abandonada. Aquí estoy, Te extrañaba mi Angie. Además tú siempre con tus super ideas, el conocimiento también, la experiencia que nos transmites. Así que bueno, gracias a Dios que puedes estar acá conmigo en este podcast, en este episodio, y también pues en la emisión que se está transmitiendo en este momento en Fortalezas Estéreo. Muchas gracias, amiga bella, para ustedes, para todas las personas que nos están escuchando, muy especialmente también para nuestras compañeras Claudia y Amile. Y es un privilegio, realmente siempre lo decimos porque es algo que nace de nuestro corazón y es un privilegio, un regalo del cielo estar una vez más con ustedes, trayendo ese maná, ese refrigerio del cielo para cada corazón. Y qué alegría saber que podemos empezar un año con la mano y en la mano de nuestro Padre, con ideas nuevas y con las instrucciones del cielo para cada uno de nosotros. Ay, sí, así es, así que gracias, amiguita, tu fin de año estuvo súper bendecido, el inicio también, y a nuestros seguidores, a quienes se comunican también, Angelita, quiero saludar a quienes participaron en el anterior episodio, nos dejaron sus mensajes, sus observaciones, de verdad muchas gracias a Mélida, que pues nos comentó que ella quería que habláramos sobre el tema de, por supuesto, la parte de la Biblia, que ella quiere como que le expliquemos cómo tener esos tiempos con Dios. Y también, bueno, a todos los que se han comunicado a través del canal de YouTube, gracias, estamos revisando cómo hacer para transcribir estos episodios, que fue una de las inquietudes que nos manifestaron allí, porque a veces el audio pues no suele ser muy nítido. A veces el internet falla, bueno, en fin. Entonces una de las recomendaciones que nos dieron fue que pues si podíamos transcribir estos programas para pues tener como mayor claridad en ellos. Entonces pues esperemos con la ayuda del Señor que podamos realizar esto. Bueno, sin más preámbulos, entonces entramos en materia con este tema, que es organicemos nuestra vida espiritual. Nosotros somos seres tripartitos. Nuestra psicóloga nos puede hablar un poquito más de cómo nosotros nos componemos, ¿cierto? Y la importancia de esto para el ser humano. ¿Por qué nosotros debemos realmente pensar que nuestra área espiritual no puede estar abandonada? Muchas veces nos preocupamos que por el cabello, que la tintura, que el alisado, que la dentadura, que el diseño de sonrisa. Bueno, un montón de cosas. Tenemos tiempo para ir, para también la parte física, alimentarnos del alimento material, que el desayunito, que el almuerzo, que bueno, mejor dicho, pero que de la parte espiritual. Entonces, antes de entrar ya como toda esta parte de la Biblia y todo, me gustaría mucho que Angelita, por su conocimiento, por su experiencia, pues nos pudiera como hablar un poquito de esta parte teórica, técnica, de lo que es la persona en sí, en su composición. Entonces, Angelita. Bueno, claro que sí. Es increíble cómo Dios nos pudo diseñar
O sea, Dios no puso un pedazo de carne en la tierra y mira a ver usted cómo sobrevive, no. Para Dios es importante porque finalmente todo, todo lo que hay en nosotros viene de un diseño original. Y la Biblia dice que somos imagen y semejanza del Dios eterno, ¿cierto? Por lo tanto, quiere decir que cuando nosotros hablamos de que tenemos sentimientos es porque quien lo tuvo originalmente fue Dios. Dios también disfruta, Dios también sonríe, Dios también llora, Dios también sufre, ¿sí? Cuando nos ve a nosotros estar en un momento difícil por X o Y razón, pero todo ha sido un diseño original. Y efectivamente sí, como decías, Linita, somos tripartitos, quiere decir que estamos divididos en cuerpo, en alma y en espíritu. El cuerpo pues es obviamente lo que podemos ver, lo que nuestros sentidos físicos perciben, es todo aquello que podemos palpar, ¿cierto? La parte del alma son nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, ¿sí? Que todos, así por más que digamos que el ex marido era un desalmado y que no tenía sentimientos, pues él también tiene sentimientos, también tiene emociones, ¿sí? Y obviamente tenemos nuestra parte espiritual que es eso, el espíritu. Nuestro espíritu es aquello que cuando ya eh, morimos, regresa a Dios. Nuestra alma es la que, dependiendo de si aceptamos a Jesús en nuestro corazón, va a tener obviamente o una vida o una muerte eterna. Y nuestro cuerpo es el que va a quedar aquí, que es el que sepultamos, ¿verdad? Entonces es muy importante tener esto en cuenta porque a veces no entendemos por qué me siento así o y por qué yo tengo estos sentimientos. Pues es que Dios puso esos sentimientos y esas emociones en nosotros. Lo importante es que cuando conocemos a Jesús podamos poner esas emociones a sus pies, en sus manos, porque muchas veces, y en especial a nosotras como mujeres, tienden a dominarnos nuestras emociones, ¿no? Y en especial cuando estamos en esos días, sí que tenemos nuestro periodo, nuestras emociones empiezan a ser como un carrusel que sube y baja y muchas veces creemos que eso nos domina y definitivamente no. Quien domina nuestra vida, domina nuestras emociones, domina todo nuestro ser, debe ser el Espíritu Santo. ¿Cierto, amiga? Así es, amiguita, y gracias por eso. Yo sé que, mejor dicho, ahí te puse ahí a correr, porque obviamente esto es un tema que, pues, da para mucho, pero también queremos hablar de esos versículos que nos hablan de cómo Dios nos creó. Usted puede buscar en Jeremías 1:5, donde nos habla de cómo Dios nos formó y no estamos acá en esta tierra por accidente. También el Salmo 139:13 nos habla de cómo Dios entretejió cada parte de nuestro ser, así que son muchos versículos. Y tenemos un versículo muy lindo que dice, Dios también lo ha creado como un ser tripartito, con un cuerpo, un alma y un espíritu, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Entonces, ya con esto como sobre la mesa, así a grosso modo, porque pues el tema es más de cómo tener ese tiempo con Dios, o sea, organicemos nuestra vida espiritual, y en esta primera parte necesitamos tener tiempo con Dios. O sea, si usted saca tiempo para ir al salón de belleza, usted puede que diga, ay no, yo no voy al salón de belleza. Bueno, pero usted sacará tiempo para algo, para arreglar la cocina, para arreglar la casa, para las que son amas de casa, para ver la telenovela, para ver la serie. O sea, no nos van a decir que no, que para algo, o sea, para todo usted tiene que sacar tiempo para preparar la comida, para pensar qué va a hacer, o sea, entonces acá queremos es como ponerlos en esa cuestión de que, oiga, y mi parte espiritual, o sea, yo soy creada, o sea, por un ser superior, por un ser supremo que es el Dios Todopoderoso. En estos días yo veía una prédica de Itiel Arroyo súper recomendada, decía de qué tamaño es tu Dios, y él ahí ponía unas fotos que tomaron de la NASA con un telescopio súper wow, y vean, nosotros somos unos diminutos, y a veces entramos en tanta confianza con Dios que él decía, es que no, a veces entran en tanta confianza, entonces cuando están bien, no buscan a Dios, están mal, buscan a Dios, y entonces Diosito, tú sabes mi situación, Diosito, y él decía,
yo no cuestiono que sean tiernos con Dios, sean tiernos con Dios, pero no olvidemos que a Dios no lo debemos buscar para que nos resuelva nuestros problemas y que nos olvidemos de quién es, porque Dios también es un Dios temible. Dios es un Dios severo, lo decía Itiel en esa prédica. Entonces a veces se nos olvida, ¿sí? O sea, como que tenemos allá, sí, o sea, me levanto, me baño, me visto, me arreglo, me voy al trabajo, y cuando estoy mal, entonces ahí sí busco a Dios. No, o sea, es desde ya. No sabemos su posición, no sabemos su condición, si está mal, si está bien, pero cual sea su situación, hay que tener tiempo con Dios. Exactamente, tienes toda la razón. Además, porque mira, les voy a contar, les voy a abrir mi corazón. Yo al principio tenía mucho problema en tener el tiempo con Dios porque en ese momento cuando yo empiezo a caminar con Dios, yo estaba en la universidad. Entonces estaba en la universidad, tenía prácticas, tenía que correr a mi trabajo, tenía que ir a la iglesia, tenía 1000 tareas, como todas Ujú. nosotras, porque no hay una Ujú. mujer que solo sea una tarea, no, somos multitareas. Sí. Y entonces yo decía, Señor, pero yo no puedo porque yo no tengo tiempo, porque es que imagínate, Señor, y yo le daba como todas las excusas y todas las razones por las cuales no. Resulta que actualmente los teléfonos tienen una parte donde les dice cuánto tiempo le invertimos a aplicaciones. Ujú. Entonces yo no tenía tiempo, literalmente no tenía tiempo. Y un día me puse a cacharrear ahí en el celular y me aparece esta parte que es como la información de cuánto tiempo utilizo el celular, en qué aplicaciones, cuánto duro, no sé qué. Y yo empiezo a ver que la persona que no tenía tiempo era porque efectivamente perdía el tiempo mirando memes, porque es que uno dice, ay, ya se van a poner tan exageradas. Claro, el problema no es ver memes, el problema es que en mi caso yo, uno, dos, tres, Sí, jajaja, me pareció gracioso, enviémosela tal, y entonces esa otra persona contestaba, ay, a mí me pareció gracioso, no sé qué, y ahí era una cadena, entonces perdía el tiempo y le hacía perder el tiempo a otras personas. Ahora, no estamos hablando de que esté mal enviar un meme, no, en mi caso, Dios me hizo consciente ese día, mira que si tienes tiempo, porque no es que yo tuviera 2 horas de día y tú tenías 24, no, todos tenemos las mismas 24 horas. Ahora, Ujú. ¿en qué usamos esas 24 horas? Es la diferencia. Y a mí me costaba mucho eso y Dios ese día me dijo, ves que si tienes tiempo, lo que pasa es que no lo administras bien. Y yo, ay, Señor, perdón. Y ahí viene el otro punto, porque entonces cuando yo dije, listo, Señor, pero pues ¿cómo empezamos a hacer esto tú y yo? Porque pues yo no tengo así como lo que decíamos, ese tiempo así largo, y entonces si yo no demoro 10 horas contigo, entonces no es un tiempo útil. Y cuando yo duraba harto tiempo, yo no sentía esa tranquilidad y esa paz, como a veces me pasaba que oraba 5 minutos y era el mejor tiempo. Entonces, por ejemplo, Linita, ¿tú cómo haces tú o cómo divides tu tiempo para hacer ese tiempo, valga la redundancia, especial con Dios? Sí, sí, amiguita. No, y yo creo que a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Yo creo que todos luchamos porque precisamente nuestra carne nos dice que no. ¿Cierto? Es una lucha ahí entre la carne y el espíritu. O sea, como que Total. uno sabe que hay que hacerlo, porque es que es mi dependencia con Dios, porque es que cuando yo vengo, le digo a Jesús que sea mi Señor, que sea mi todo, reconozco, Dios, tú eres el creador, miro el cielo hermoso, la lluvia, todo, y digo, Dios, ¿cómo es posible que tú te hayas fijado en mí? O sea, sí, pero ya a la hora de ir a tener ese tiempo, a veces como que se vuelve algo como denso, como que, ay, no, como que no, yo quiero seguir durmiendo. O sea, Total. es una lucha entre la carne y el espíritu tenaz porque la carne te dice no, pero el espíritu necesita ese alimento, necesita conectarse con el creador porque si mismo Jesús lo hizo, Jesús dice en la palabra, tu amiga tienes ahí el versículo, dice que él iba a un lugar que se alejaba, se apartaba para encontrarse con el Padre. Entonces imagínate. Dice Marcos 1:35 que Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Entonces el Señor pasaba tiempo en el lugar secreto para orar y escuchar la voz del Padre. Y si Jesús, siendo Jesús, y le invertía tiempo al Padre,
¿En qué momento nosotros creemos que no necesitamos pasar tiempo con el Padre? Una vez estábamos haciendo en un grupo una especie de sketch con respecto al Sí, tema de tener el tiempo con Dios. Entonces pues la niña estaba ahí dormida, ¿sí? La mujer estaba ahí dormida y que le sonaba la alarma a las 5 de la mañana y era un martes y la idea era ver a la oración de la iglesia. Entonces que sonaba la alarma y ella, ay no, yo la quiero apagar. Entonces el enemigo llegaba y le decía, no, pero mira, Dios te entiende, Dios sabe que ah, estás cansada, Dios te conoce así, y Él ha pues, visto, ¿cierto? Él ha visto tu cansancio y Él quiere que estés bien. Tranquila, mira, te aseguro que Dios no te va a decir nada porque no estés aquí orando. ¿Y uno qué hace? Pues sabes que sí. sabe que ¿Mm? sí. Ahora, exacto. Pero entonces cuando tú dices, no, 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 yo voy a ir, yo voy a ir. Entonces, el enemigo que sabe Biblia, ¿qué te dice? No, porque escrito está, no está muerta, está dormida. Y entonces uno como, o sea que sí. Y peor aún, porque uno dice, no, 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 yo me tengo que levantar. Entonces el enemigo te trae la canción a la mente. Y es esa canción que dice, es hermoso estar dormido con el corazón despierto. Entonces Sí, sí, te da todas las ideas para que tú digas, ay, sí, yo mejor me quedo dormida. Es eso. El enemigo te va a poner mil y mil razones para no hacerlo. Y atención, chicas, esto no es para las mujeres que hasta ahora están empezando a caminar con Dios. No, yo llevo muchos años caminando con Dios y no hay mañana en la cual no me cueste trabajo, no me cueste realmente en mi carne levantarme e ir a buscar de Dios. O sea, eso es para todas, chicas. Todas seguimos luchando y muy seguramente seguiremos luchando con el tema. sí, sí, amiguita, es verdad. O sea, es que es precisamente, mira, yo estoy leyendo el libro de Romanos y ahí precisamente Pablo habla de cómo nosotros ya hemos nacido de nuevo, tenemos el Espíritu de Dios, pero nosotros aún no, o sea, estamos en un cuerpo corruptible, en un cuerpo que es inclinado al mal, pero eso tampoco es excusa para nosotros como, ay, no es que como todavía estoy con ese cuerpo, no, o sea, ahí dice también que nosotros, el espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el que está en nosotros, el que nos vivifica, que ya no tenemos la mente del mundo, sino la mente de Cristo, entonces Él nos ayuda, dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, ¿a qué vamos con esto? O sea, ya sabemos cómo hemos sido creados, lo hablábamos en la primera parte, ¿cierto? Que tenemos una parte espiritual que necesita ser alimentada por o sea, tener esa conexión con el espíritu, con el creador. Entonces, cuando nosotros tenemos esto claro y que además Dios no es que esté a servicio de nosotros, porque también tenemos que derribar eso de que es que, ay, no, es que sí, lo que decía Itiel en esta predica, es que Diosito, entonces hazme esto, Diosito, hazme acá y entonces me lo doy y me voy. No, o sea, Dios es el creador de todo cuanto existe. Usted y yo no somos nadie en este planeta, o sea, independientemente del cargo que usted tenga, que podamos ostentar, si es gerente, si es lo que sea, no somos nada, o sea, mejor dicho, como dice la palabra, como decía Job, estos profetas, el profeta Isaías, o sea, no somos absolutamente nada en medio de toda esta creación, pero Dios le ha complacido fijar sus ojos en nosotros. Entonces, usted no es de las personas que si usted le dan un trabajo, usted va donde su jefe, usted busca a su jefe, usted mantiene en comunicación con su jefe por X o Y razón, o si el médico lo llama, usted acaso no va, no está pendiente de cuidar su cuerpo, bueno, lo que sea. Con mayor razón, nosotros debemos tener ese tiempo con Dios. Así que nuestra invitación acá en este podcast es que tengamos tiempo, que sea consciente que usted sin Dios no es nadie. Que si usted no pasa tiempo con su creador, usted puede, como dice la palabra, Angie y todos los que nos están escuchando, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Ahora, usted dice, no, pues es que yo no pierdo la salvación, pero también nosotros tenemos que dar frutos, porque sí, nosotros nacimos de nuevo, para los que ya somos cristianos, pero debemos dar fruto y debemos conocer cuál es la voluntad de Dios y cómo obtenemos y cómo conocemos y cómo el Espíritu de Dios nos dice cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, pues a través de esos tiempos con Dios. Si usted va a un trabajo, usted su jefe le dice, mire, ahí por favor necesito que haga esto, 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 entonces usted va a ejecutar, usted no se sienta de una a trabajar
¿y qué va a hacer? No, usted le tienen que dar unas instrucciones, le tienen que dar una planeación. Bueno, jefe, ¿cuáles son las metas para este año? ¿Cuáles son los objetivos que nos vamos a plantear para este año 2024? Ah, sí, mire, las ventas del año pasado fueron estas, nos vamos a proponer aquellas, qué sé yo. Entonces a usted le marcan un panorama, ¿cierto? Entonces, con Dios es así, en el tiempo con Dios. Él nos dice, bueno, hija, está esta situación, vamos a ir por este lado, pero y así, usted se ahorra un montón de tristezas y de dificultades. Amiga, no me dejes hablando sola, interrúmpeme cuando quieras. No, es que es increíble lo que tú dices, porque, bueno, hemos hablado de que sí, efectivamente nuestra alma necesita ese tiempo con Dios, pero la Biblia habla de un lugar secreto. Y no es que estemos jugando las escondidas con Dios, lo que pasa es que es un tiempo en donde vamos a encontrarnos con nuestro Padre, ¿sí? Es como cuando tenemos esa cita romántica con nuestra pareja. Obvio, vamos a salir a lugares en donde hay más personas y demás, pero añoramos ese momento de tú a tú, cara a cara, ¿cierto? Y hay un versículo que es Mateo 6:6, que dice, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. ¿Por qué lo hacemos de esa manera? ¿Por qué Papá Dios busca que lo hagamos de esa manera? Fácil, porque Papá Dios conoce que somos presa fácil de la distracción. Y muchos de nosotros decimos, no, mira, yo voy orando de aquí a allá mientras que voy en el trabajo y voy orando en el bus. Y es válido, claro que es válido, pero necesitamos, aunque sea unos pequeños minutos, a solas con Dios. ¿Sí? Necesitamos ese tiempo. Además, porque, miren, les aseguro que todos los que tenemos un tiempo con Dios al principio y aún hoy, que era lo que se le estamos hablando hace unos minutos, que luchamos con esa distracción, estamos, Señor, gracias, Papá Dios, por este día. Ay, yo pagué el recibo del gas. ¿Será que lo pagué? Sí, y ahí automáticamente nos distraemos porque somos presa fácil de la distracción. Por eso Papá Dios dice, cierra la puerta. O sea, tú y yo, encontrémonos cara a cara tú y yo. Y hay un ¿qué es ese lugar secreto? Es un tiempo que apartamos todos los días en un lugar determinado para estar a solas delante del Señor y permitir que Él nos hable. O sea, esto no es un monólogo donde yo llego, hola Señor Jesús, ¿cómo estás? Bien, bueno, te doy gracias por el día, necesito el mercado, necesito el recibo, necesito tal cosa, porque es que Dios no es el genio de la lámpara, que lo frotamos rápidamente, necesito que me cumplas, necesito que me hagas, necesito que vayas, necesito que me traigas. No, y a veces caemos en esa familiaridad grosera que nos lleva a creer que Dios es ese Dios genio, ¿sí? Que me tiene que cumplir y me tiene que hacer. Y resulta que Papá Dios no es así. O sea, hemos caído en esa falsa creencia y creemos también, valga la redundancia, que Dios tiene que cumplir nuestros caprichos. Y el día que Dios no cumpla nuestros caprichos es porque Dios no nos quiere y mejor chao y me voy porque es que como Dios no me cumplió, o sea, es eso. Y necesitamos ese tiempo a solas con Dios. Necesitamos un tiempo donde no solamente nosotros le hablamos, sino donde Él nos responda, ¿sí? Hay un versículo también que está en el Salmo 5:3 que dice, por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Qué increíble. ¿Te ha pasado que de pronto tú oraste en la mañana por algo y durante el día tienes la respuesta, amiga? Sí, total, total. Y mira que tú tocaste 3 puntos que quiero puntualizar para que nuestros oyentes los anoten ahí en su cuadernito. Y tú dijiste un lugar. Entonces, es importante que tú establezcas un lugar, o sea, que sea ese lugar especial. Puede que usted diga, bueno, ahorita con estas cajitas de fósforos, pues tú digas, no, pero es que donde más, así sea el baño, no importa. O sea, pero establece un lugar, que tú sepas que ahí es donde tú te vas a encontrar con tu Padre, con tu Creador, con tu amado. Entonces, establece un lugar.
Eso es súper importante. El tiempo. O sea, seamos disciplinados. Y acá todos hemos luchado. No es que ustedes ahora dirán, ay, no. No, o sea, yo he luchado con eso y les cuento, yo el año pasado entré en un tiempo de adormecimiento, me pasó tal cual como me decía Angelita, el cansancio, y tuve una lucha y después entendí el por qué el enemigo me llevó a ese adormecimiento. Es impresionante cómo Satanás te duerme y él quiere que tú estés adormecido, porque es precisamente a los pies de Jesús, es precisamente en tus tiempos con Dios donde Él te prepara, donde Él te muestra, donde Él te habla, donde Él te prepara para esas cosas que vayan a venir, ¿cierto? Donde tú guerreas también espiritualmente. Acordémonos que Daniel, él oraba a Dios todos los días y habían ángeles, o sea, los principados no querían que esas oraciones, esas respuestas llegaran. Entonces es espiritual, es real. Entonces todo esto es súper importante. Entonces es importante establecer un tiempo. Si usted lo va a hacer en la mañana, preferiblemente en la mañana. Yo soy de las que prefiero en la mañana porque también porque además dice Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Entonces, ¿qué debe ser lo primero que nosotros con quién debe ser el primero que debemos hablar? Con Dios. De pronto estamos hablando primero con el celular, con el chat, con las historias en Instagram, con todo eso, porque para eso entonces sí tenemos el tiempo. Entonces, establezcamos ese tiempo. Si usted dice, no, es que yo tengo que salir a las 4 de la mañana de la casa porque trabajo en tal lugar, y entonces yo si no tengo, bueno, pero, o sea, no es algo de religiosidad, porque acá también vamos a tocar ese tema religioso, no es por religiosidad, es por amor, es por respeto, es por disciplina. Entonces, por temas de disciplina, establezca una hora. Usted conozca cuál es ese tiempo que usted puede, si puede a las 5 de la mañana, si puede de 6 a 7, de 5 a 6, de 4 a 5, de 3, bueno, lo que usted considere, que usted sabe que va a establecer esa disciplina. Algo que también decía Angelita, entonces el tiempo, el lugar, la distracción. Sí, que es que yo oro de tiempo para el trabajo. Discúlpenme, pero yo sí no soy partidaria de eso. O sea, yo sí no soy partidaria de eso. Nunca lo he sido. O sea, no. Porque eso es como, sí, Dios, es que como no alcanza, entonces. Ahora, es diferente que por alguna circunstancia, porque Dios es un Dios hermoso y Él es severo, pero Él es un Dios compasivo también. Entonces, ay, Señor, bueno, algo pasó y no, pero es que necesito ir orando, hablando con Él, no sé qué. Ok, pero que no se vuelva eso porque es que eres tú y Dios, ¿cierto? O sea, entonces tener es también remover esas distracciones, lo que tú ves, lo que tú consideras. Si tú sabes que a tal hora tienes tu tiempo con Dios y preciso a esa hora está la maquinaria, porque en este tiempo de obras o de construcciones, pues no, si sabes que a esa hora llegan tus hijos o tu esposo, entonces busca, o sea, trata de quitar esas distracciones. Eso es súper importante. Entonces, tiempo, lugar, quitar distracciones, decirle el celular, Angie. O sea, si usted va a tener su tiempo con Dios, quítele los datos o póngalo en silencio, pero eso está hablando y el teléfono. ¡Tirín! Y, ay, sí, señor. Espérame, perdón, un momento. No. Pasa. Sí. Casos de la vida real. Literal, y a mí me ha pasado, yo estoy ahí y yo no, pongo silencio, descargo música o lo pongo en silencio y pongo la música para esto, pero ahorita en esta época el celular, Dios mío, o sea, esto tenemos que manejarlo porque es que ya también hemos perdido ese respeto a Dios, o sea, también hemos caído, antes porque nos lo mostraban un Dios por allá, ¿te acuerdas? ¿Cierto? Un Dios con sí, y que estaba listo con el látigo para castigar. Sí, pegó, ¡prum! Exacto, y no, tú tienes así todo solemne, entonces, oh Señor, magnánime. Las palabras rebuscadas. Sí, y ahora ya es. Era. Sí, ahora ya es el extremo. Entonces, un momentico, ellos, me escribieron tal cosa, y ver, no, o sea, Suele, casos de la vida real. Todos pasamos por eso, todas.
Entonces, Muy por bien. eso queremos decirles estas cosas, porque nosotros las queremos poner en práctica, porque nosotras, yo soy una de las que quiero organizar mi área espiritual, quiero organizar mi tiempo con Dios, quiero respetar, quiero no caer en esa familiaridad que me lleve a perderle el respeto a mi Señor, el temor a Dios, como dice el Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Eso no implica que le tenga miedo, sino que yo sé también que, como decía alguien, o sea, ese león, alguien que trabajaba con leones, le preguntaron, tenía unos deditos que no tenía, entonces le preguntaron que cuál era la clave para trabajar con los leones. Él decía, la clave es no perder el respeto, no, o sea, pierdes cuando tú entras en familiaridad con el animal, con el león, cuando se te olvida que él es un animal salvaje. Entonces, cuando tú pierdes eso, ahí, cuando tú ya entras en ese ámbito, ahí pierdes. Entonces nosotros también debemos recordar que Dios es amor, pero que Dios también es un Dios severo. Otra cosa también súper importante, la Biblia. Tener la Biblia y tener un cuaderno y un lapicero para que tú apuntes eso que Dios te está hablando. Puedes escoger una Biblia que te agrade la versión. Hay varias, está la Biblia de Dios para Todos, está Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, Reina Valera Son 1960, versiones. Reina Valera revisada. Bueno, hay un montón, entonces que te familiarices con una, tener tu cuaderno, tu lapicero, que anotes esos versículos que el Espíritu Santo te muestra, te revela, te guía, que son para tu vida. Y por supuesto, algo sí súper importante también en esta parte es que tú leas la Biblia en orden. Más adelante haremos uno de cómo leer la Biblia, pero Angie, súper importante leer la Biblia. Eso de que, ay, vamos a ver hoy Dios qué me dice. Y al otro día, ay, vamos a ver. No, La o sea, bibliomancia que uno empieza aquí. Y sí, porque uno está pidiendo la palabra del día, ¿no? Y Judas se exacto. ahorcó. ¿No? No. No, sí, no. Entonces, leer la Biblia en orden. Entonces, hasta acá, no sé, mi Angelita, ahora tú, por favor, ¿qué más Claro que tienes sí. ahí? Por favor, que anotar. Yo una vez escuché a una pastora que decía con el tema de las versiones de la Biblia, porque en mi caso, cuando yo empecé a conocer de Jesús, yo quería leer la Biblia, pero las versiones, sí, eran versiones que yo no entendía muy bien. Entonces yo decía, no, qué pereza, eso no me gusta, sí. Entonces yo dije, no, dejémoslo para después. Pero una pastora decía, ¿cómo saber si es, si es la Biblia que es para ti? Sí, entonces muy fácil, chicas. Si de pronto ustedes todavía no han comprado la Biblia, ¿qué pueden hacer? Es un ejercicio increíble. Si ustedes vayan a una librería, cojan la Biblia, ábranla en el Salmo 23, que es un salmo que todos conocemos, y leanla. Si ustedes entienden las palabras o la forma como allí explica este salmo, es porque es el salmo que ustedes necesitan. El salmo, la Biblia, la versión de la Biblia que ustedes necesitan. Pero si definitivamente no, yo no entendía aquí, por ejemplo, está la Reina Valera, que habla de vosotros, y no sé qué, o son palabras que de manera habitual nosotros no usamos, pero con las nuevas versiones es mucho más fácil. Eso por un lado. Por el otro lado, sí, efectivamente, lo que les decíamos, necesitamos un tiempo a solas con Dios. Lo de ir al bus que voy a seguir hablando es eso, como sigamos en la charla en la que íbamos, continuemos porque pues, es que yo te quería decir, claro, eso es muy válido. Pero ustedes se imaginan en un Transmilenio apretadas con su pareja y te amo, ¿qué? Que te corras, no, que te amo. O sea, no hay un tiempo, ¿sí? No hay intimidad. Entonces la idea es eso, o sea, podemos continuar la conversación, pero ya lo más importante lo Ujú. dijimos, ¿cierto? Ya estuvimos ese tiempo con Dios. Pero también es Ay, muy importante que, es que fue muy gráfico, o sea, es que yo no sé si las seguidoras, porque en ese momento se te pixeló la cámara, pero fue muy chistoso, me gusta, o sea, otra vez quisiera, porque esa representación, claro, uno ahí, claro, uno ahí ahí cogido de uno, eso y mi vida te amo, que te corras, no, que te estoy diciendo que eres importante para mí y que, o sea, no es el no. tiempo para estarle declarando nuestro amor, ¿sí? A Dios en ese Ujú. apretón. Entonces es eso, hay momentos de momentos. Es como Sí. estar comiendo, o sea, llevar nuestra, la vajilla y tratar de comer en Transmilenio. No, hay un momento en que te Ujú. tienes que sentar a la mesa, que te tienes que relajar.
es lo mismo con Dios. Entonces, esto no se trata de, bueno, ¿y cuánto tiempo es? O dígame el paso a paso, cómo yo tengo mi lugar secreto y cómo yo empiezo. Es ¿Por qué correcto. no? Esto no es una receta. Porque es como decirte, bueno, vamos a dar los 3 pasos para conquistar a tu esposo. No, ¿tú cómo conquistas a tu esposo? Teniendo ese espacio con él, generando esos códigos que tienes con él. Entonces no podemos decirte cómo te vamos a dar la receta para conquistar a tu esposo en 3 pasos. No, lo aprendes en el proceso, en Sí, el proceso. correcto. ¿Cuánto tiempo debe durar tu tiempo con Dios? No tiene un tiempo establecido. Tú puedes durar 10 horas y no haber hecho absolutamente nada, como puedes durar 5 minutos y haber tenido Sí. el mejor momento con Dios. Necesitamos que nuestro Señor recargue nuestra batería y de verdad, o sea, se los decimos con amor y acá nosotros desde un principio se los hemos dicho, nosotras no queremos mostrarnos acá como las más, sino al contrario, mostrar que estamos en el lugar donde el Señor nos ha llevado porque pues también hemos tenido que morir a muchas cosas y todavía seguimos teniendo luchas y la idea es que nos apoyemos unas a otras, ¿cierto? De que en esas metas que tenemos, de que planeemos y por eso, porque en mi caso es algo que yo le he dicho a Dios, yo quiero organizarme en mi tiempo contigo, no quiero que sea esa montaña rusa. Estoy un tiempo listo, sí, vamos, levantémonos, haremos y mejor dicho, 2 horas, 3 horas, 1 hora, que lo que sea. Y pasan una semana y otra vez, no, o sea, entonces de verdad que, porque definitivamente los que hemos decidido seguir a Cristo y entregarle nuestra vida al Señor, o sea, sabemos que ya no podemos vivir sin Él y es como un carro sin combustible, es como un carro que si se le echa un poquito de combustible se le va secando y se le va secando y va tomando, o sea, entonces necesitamos, o sea, porque no nos sentimos bien, porque es que nosotros ya le dijimos a Jesús en nuestra declaración de fe, tú eres mi Señor, tú eres mi todo, y cuando yo le digo eso es como cuando usted va y firma una promesa de compraventa, usted da su palabra, y si usted falla, a usted le toca pagar unas arras y bueno, no va a estar tranquilo, y si bueno, en fin, son tantas cosas. Entonces, no es porque Dios es Dios invisible, entonces como que, ay, no, pues con Dios no hay problema. O sea, yo le digo hoy una cosa, mañana otra. Entonces, realmente es para que nos ayudemos, para que tengamos esa meta y para que al final de año, al hacer el balance del área financiera, como lo hablábamos en el anterior episodio, del área espiritual, podamos decir, oiga, o sea, creo que cumplí, no en un 100%, pero sí en un 90, en un 80, en un 70, estuve cerca de la meta, vamos bien, o sea, sé que porque ya adquirí ese hábito que me va a beneficiar, porque es que a la final Dios no es el beneficiado, somos nosotras, o sea, porque imagínense qué privilegio que en ese tiempo con Dios, Él nos revele sus secretos, Él nos dé esos tesoros, porque son tesoros. Pero, ¿cuál es la importancia de pasar tiempo en el secreto? La importancia, lo que hablábamos, sin duda, es porque nosotros estamos conectados. O sea, mi vida, mi voluntad la someto al Padre, porque pasar tiempo con Dios me da fuerzas para enfrentar las dificultades que hay que enfrentamos a diario, pero más que para eso, es porque yo estoy hablando con mi Creador, es porque yo estoy conectándome con Él. Yo recuerdo, no sé si tú viste Los Vengadores, Avengers, Iron Man. Él tenía que estarse recargando, ¿cierto? Él, por más que su traje se tecnificó y todo, pero él tenía y él estaba en comunicación, o sea, inclusive con o sea, el muñeco ese, no me acuerdo el personaje estaba en comunicación con su creador, que era pues el personaje de Iron Man, y mira cómo se volvió parte de él, o sea, Iron Man creó este personaje. Y estaban en completa comunicación, le iba contando, él iba haciendo los arreglos, las modificaciones, ya en la última pues se volvió algo súper wow, pero se volvió parte de él. Entonces yo creo que cuando nosotros tenemos ese tiempo con Dios, para mí lo importante es porque yo voy creciendo a la medida de Jesús, porque el tener tiempo con Él, el Espíritu Santo me va mostrando, dice que en la palabra, es que me encantan Romanos, dice que el Espíritu Santo me dice cómo orar conforme a la voluntad de Dios.
Entonces, y eso yo no lo voy a saber si yo no tengo tiempo con Dios. O sea, si yo no le dedico tiempo, así como me siento a comer, así como me siento a almorzar, a desayunar, a cenar, pues asimismo, con mayor razón, me debo sentar a tener ese tiempo con Dios para que en el Espíritu Él me diga, bueno, esto es lo que yo quiero para ti. Muy bien. Además también, porque muchas veces creemos, no, pero si yo estoy yendo a la iglesia, pues yo no necesito, como no tampoco tengo tiempo, pero yo estoy yendo a la iglesia los domingos. Eso es como decir, yo desayuno el domingo y no necesito comida para el resto de la semana porque como yo desayuné el domingo, pues ¿para qué el resto de la semana? No, necesitamos un tiempo con Dios diariamente, así como diariamente respiramos, así como diariamente tenemos que ir al baño, así como diariamente tenemos que hacer todo el proceso en nuestro cuerpo, bueno, en fin, lo necesitamos. Además, también porque es importante pasar tiempo en el secreto con Dios. Primero nos hace cristianos más fuertes. También porque esto va a hacer que seamos realmente conscientes de quién es Dios, de quién soy yo, ser conscientes de la salvación, ser conscientes de a quién le pertenecemos, ¿sí? Además, porque todos los días vamos a tener ataques del enemigo, vamos a tener ataques del mundo, vamos a tener ataques de la carne. O sea, diariamente somos 3 veces atacados. Y si no tenemos esa protección, que es la oración, entonces, ¿con qué nos vamos a proteger? Sí, sí, total. O sea, de verdad que cuando tú hablabas, y de verdad esto es muy serio, y no queremos que caigamos en esa religiosidad. En algún momento nosotros también hemos sido religiosas, nosotras hemos caído, porque además venimos de la tradición, nuestros abuelos, nuestros padres, entonces, pero gracias a Dios hemos ido siendo libres de esto, pero es o sea, es amor, o sea, es entender que Jesús, o sea, que Dios por amor envió a su Hijo, ¿cierto? Entonces que cuando yo, o sea, yo soy consciente del sacrificio, como Juan en el Apocalipsis lo menciona, que cuando tuvo ese encuentro con Jesús, o sea, es impresionante y todo lo que habla la Biblia de los personajes que tuvieron encuentro con la gloria de Dios, o sea, mejor dicho, temían por la muerte. Entonces es entender que yo no soy nadie, que lo necesito, y que cuando yo tengo ese tiempo con Dios, Él me revela la palabra y la misma palabra me da el gozo. O sea que a pesar de las dificultades que yo enfrente, voy a tener gozo, voy a tener paz. Él me va a ayudar también a relacionarme con otras personas. ¿Cómo me voy a relacionar con otras personas? Que mi mente va a ser renovada, mi mente va a ir siendo renovada, porque dice que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces eso es súper importante también, esa paz que produce en nosotros cuando tenemos ese tiempo con Dios. Total. ¿Y te parece si como conclusión podríamos decir que, bueno, es importante, como ya hablamos, tener ese tiempo con Dios? Segundo, que no estamos hablando de esa religiosidad que si no es tantas horas no sirve de nada. No. Tercero, finalmente, dentro de ese tiempo que oremos con Dios, pidámosle que Dios apareje todas las cosas, porque les aseguro que cuando tomamos la decisión, porque tener el tiempo con Dios es una decisión, no es una imposición. Dios va a seguir siendo Dios aún si nosotros dejamos de orar. Quien se beneficia de la oración somos nosotros, ¿cierto? Entonces, entender que sin Dios no somos nada. Además, que la oración y ese tiempo con Dios puede evitar que caigamos en pecado y que tomemos decisiones equivocadas. O sea, realmente lo que les decimos es muy cierto. Quien se beneficia de ese tiempo de oración somos nosotros. Y también como para poderles dejar un versículo allí, está el Salmo 27:8 que dice, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón le responde, aquí vengo, Señor. Entonces, esa es la invitación diaria de Dios hacia nosotros. Qué lindo sería poder sorprender a Dios cada mañana y decirle, Señor, buenos días, aquí estoy. Ay, sí, es hermoso. Entonces, y súper importante esto, amados oyentes, que entendamos que no somos nadie, que somos insignificantes, y que así como nuestro cuerpo necesita ser alimentado, nuestro espíritu con mayor razón, para saber
qué es lo que nuestro Creador ha planeado para nosotros, ¿cierto? Porque Él tenía un diseño ya para cada uno y un plan perfecto y maravilloso, pero a raíz de la caída del hombre pues viene esa separación del hombre de su creador, que fue lo que Satanás buscó, separar al hombre de su creador, hacerlo él mismo su propio Dios. Pero cuando tú dices, no, yo sé que hay un creador, yo sé que tú existes, Dios, yo te tengo a ti como mi Señor, entonces empiezo a tener ese tiempo con él, o sea, va a ser algo maravilloso, o sea, de verdad que ustedes se van a sorprender. Ahora, ¿acaso no se trata, como decía Angelita, del que más tiempo dure con Dios? No, o sea, empiece, si usted de pronto no ha empezado con esta disciplina, empiece con poco, empiece con 10 minutos, 15 minuticos. Tenga ese tiempo con Dios, lea la Biblia, es importante porque la Biblia es cuando o sea, Dios te está hablando. O sea, la vez pasada yo, ¿verdad? O sea, como que tú oras, o sea, puedes empezar, o sea, y hay muchas formas. Puede que tú digas, no, yo quiero primero leer la Biblia, a ver Dios qué me dice, y luego tú oras la palabra. Luego tú oras con base a esa palabra que Dios te habló ese día en la Biblia, ¿cierto? O puede que tú digas, no, yo voy a empezar a orar, darle gracias Dios, bueno, lo que sea, voy a empezar a orar y luego leo la palabra para ver el Espíritu que me dice, y si quiero orar sobre esa palabra, pues lo hago. O puedes empezar poniendo una alabanza, una adoración, que tú digas, uy, esta canción me conecta con Dios, entonces o cuando te puedes despiertas hacerlo. con la canción en la mente. Exacto. Eso es el lenguaje del Espíritu Santo. Y esa canción es porque primero Dios te está hablando, o dos, porque quizás el Espíritu Santo te está diciendo, conquista el corazón del Padre si le cantas esa canción. Sí, exacto. Entonces, miramos, se pueden dar cuenta que hay varias formas, pero empieza. Y acá Angelita tocó un tema súper importante, y es que la iglesia, o sea, el templo, o sea, salgámonos, porque recordemos que la iglesia somos nosotros, las personas de carne y hueso. O sea, acostumbramos a decirle iglesia al templo, al lugar donde vamos, pero esa no es la iglesia. Ese es el templo, un templo construido de ladrillo por manos de hombres y todo eso, donde nos reunimos todos a alabar a nuestro Señor. Pero la iglesia es usted y soy yo. Entonces, nosotros como iglesia, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo, no tenemos que estar esperando ir a la iglesia, no tenemos que estar esperando. Entonces, cuando vienen vacaciones, entonces salen a vacaciones la iglesia y también sale a vacaciones ustedes, su tiempo con Dios. No, señor, no, señorita. O sea, ¿por qué? Porque usted ya tiene una relación con Dios. Entonces, eso no le debe afectar. O sea, al contrario, cuando usted va al templo a escuchar prédica, pues resulta que Dios le va a confirmar y le va a hablar esa palabra que le dijo a usted en su devocional. O sea, es maravilloso, porque cuando usted tiene ese tiempo con Dios, mire la importancia. Dios le va a confirmar. Justo preciso en ese día usted leyó, por ejemplo, Romanos 8:1, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen. Y resulta que el predicador hoy habló algo, tal vez no en la misma cita bíblica, pero en uno parecido. Entonces Dios le va a confirmar, pero no haga lo que hacen muchos, que dicen, ay no, voy a ver qué me dice el pastor y lo que él me diga, eso es, y no piden confirmación. Exacto, no, usted tiene que ir y hacer lo que hacían en el Antiguo Testamento, al inicio de la palabra, que iban y todo lo confrontaban y lo revisaban. Entonces, esa palabra que usted recibe en la iglesia debe ser la confirmación de lo que ya Dios le ha dicho a usted en su intimidad, porque recuerde cuando Jesús le dijo a la samaritana, Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Por qué los fariseos rechazaron a Jesús? Porque ellos pensaron que iba a ser igualito a la tradición que ellos traían, que solamente iba a ser allí, en ese lugar del templo y todo eso, y allí todo solemne, pero no. Es en el lugar, allí, en ese lugar donde usted establece ese tiempo con Dios, y esto se debe hacer extensivo cuando usted va a la iglesia, al templo, cuando usted va a una reunión, cuando usted va a un concierto. Todo eso debe ser un reflejo de lo que usted vive en intimidad con Dios. Muy cierto, amiga, muy cierto. Bueno, qué tiempo tan maravilloso que hemos pasado, y esto va para más. O sea, esto aquí no se acabó, chicas, tranquilas, que en los próximos programas seguiremos dando a profundidad este tema, ¿o no, amiga?
Sí, sí, la idea es que sigamos porque de verdad, bueno, acá nos tocó a las dos solitos porque éramos tres, entonces nos tocó a nosotras multiplicarnos en el tema, pero esperamos que haya sido muy claro para ustedes. ¿Por qué? Porque aquí era la parte general, o sea, queremos introducirlas en que tengan ese tiempo con Papá Dios, ¿cierto? Porque no es suficiente, o sea, lo que nosotros recibimos en el templo, en la prédica, en el servicio que vayamos, la iglesia donde usted vaya, o puede que usted diga, no, yo no voy, que es importante congregarse. Es un pedacito nomás de lo que usted tiene ese tiempo con Dios, ¿cierto? Pero ya viene una parte que es esa intimidad, o sea, cómo yo llevo y disfruto esa intimidad con Dios, cómo leo la Biblia, ¿sí? O sea, por ejemplo, ustedes se dan cuenta, y Ángela, yo me imagino que tiene un montón de matachitos porque ella es súper creativa, entonces ya ella no, o sea, entonces queremos hablar como de esas ideas creativas, ¿sí? Darles algunas pautas, algunas herramientas desde acá, desde Mujer Libre. Hay algo que se llama la Biblia, ¿cómo es? Ay, ¿Journal? Sí, sí, es súper chévere, hay muchas, pero acá lo vamos a hacer porque tenemos también a nuestras expertas. Un en vivo de cómo se hace. Exacto, de cómo se hace, así que la idea es eso, que ustedes preparen marcadores, todo eso, porque hay unas Biblias, ay Dios mío, yo quisiera que me dieron su talento de dibujar, yo te de todo enseño, eso. yo te enseño. Sí. Entonces queremos en el próximo episodio hablar de esas ideas creativas para leer la Biblia, para ilustrar, o sea, porque es que eso es nuestro Señor, o sea, Él es un Dios amoroso y súper creativo. Exactamente. Y chicas, muy seguramente cuando ustedes tomen la decisión de empezar a leer la Biblia y tener ese tiempo con Dios, van a tener oposición. Pero no se queden allí, van a tener la distracción como nunca antes la habían tenido, pero la idea es superar. ¿Y cómo se supera? Día tras día. No pensemos, no, pero es que si yo no pude hoy, no voy a poder mañana. Tranquila, un paso a la vez, con calma, chicas. ¿Listo, amiga? Súper, súper, sí, eso es súper importante. Va a tener oposición, pero usted debe perseverar, así como persevera por días y por meses para sacar una cita médica. Y se sienta una hora a hablar y que pásale de acá, pásale de allá. Pues bueno, o sea, saquemos y verán cómo el Señor va fluyendo. Él permite que todas las cosas de verdad queden con ese versículo, Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Y Salmos 5:3. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Ay, hermoso. Lo amo. Exactamente. Y el otro, el de mi corazón te he oído decir. Uy, Ven, sí. hablemos. Ven tú y yo, hablemos. ¿Qué tal la invitación de papá? Ay, hermosa. Ay, y bueno, ya una última cosita, y esto lo vamos a complementar en el otro episodio, es que con Dios de verdad es hablar, sí, no con familiaridad, pero también de que es con un papá, o sea, Dios mío, o sea, es que no es como allá, no, yo no me presento, no, entonces vamos para esa, esperamos sus comentarios, sus impresiones y queremos recibir esos testimonios en el próximo episodio que digan, logré 5 días seguidos de levantarme a tal hora, de tener un tiempo con Papá Dios. Queremos recibirlo. Así que gracias a todos. Ahí en la descripción están nuestras redes sociales para que nos contacten. Gracias por este tiempo. Gracias, Angie, por estar ahí. Un abracito, un besito a la distancia. Y saludos para todos. Bendiciones.